Los ERTE podrán ampliarse más allá del 31 de enero si las circunstancias económicas lo exigen. Lo ha asegurado el ministro Escrivá esta semana en su visita a Canarias. La noticia supone un balón de oxígeno para los 85.000 trabajadores sujetos a los ERTEs que hay ahora mismo en todo el archipiélago. 380.000 vacunas contra la gripe, un 58% más que el año pasado. Ese es el número de dosis con el que se contará en las islas para afrontar un invierno en el que hay que convivir con el coronavirus. Sanitarios y grupos de riesgo serán los primeros en vacunarse y todos tendremos que hacerlo con cita previa. Con el otoño llegaron las primeras lluvias, aunque no con la intensidad que se esperaba. El agua pasó de largo por las islas orientales, pero sí se dejó sentir en El Hierro, La Gomera y especialmente en La Palma, donde se registraron este martes las mayores precipitaciones del país. Se suspende el carnaval de Santa Cruz de Tenerife el próximo año. El alcalde asegura que la situación sanitaria así lo obliga y que nadie entendería esa fiesta sin gente en la calle. Será la primera vez que la ciudad deje de celebrar las Carnestolendas desde 1961, por lo tanto 60 años después. Es una de las imágenes más esperadas por el sector turístico. El turoperador TUI ha vuelto a Canarias con 7 vuelos semanales. Los primeros aviones han aterrizado en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Lo han hecho con poca ocupación, pero se espera un incremento de visitantes con el comienzo de la temporada de invierno. La contención de la pandemia sigue siendo clave para que los principales mercados emisores confíen en el archipiélago como un destino seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. La aportación del turismo es fundamental para la recuperación económica de Canarias, un sector que no va a sufrir recortes en los servicios básicos en 2021. Lo aseguró el consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes. Con las reglas fiscales suspendidas en 2021 para garantizar la financiación, Canarias tendrá unos presupuestos similares a los de 2020. Serán unas cuentas expansivas, pero responsables. No habrá recortes en los servicios básicos. Y no solo eso, sino que cabe, utilizando el endeudamiento de forma responsable, acometer incluso gasto adicional si el mantenimiento de la pandemia obligara. El Gobierno central propone a las comunidades autónomas mantener las mismas entregas a cuenta que en 2020, más de 100.000 euros que se sumarán a los primeros 10.000 millones de los fondos europeos contra el COVID-19 que llegarán en 2021. El Ejecutivo ha establecido una tasa de referencia para endeudarse del 2,2% del PIB, pero ofrece asumir la mitad de la deuda de las comunidades. Si una parte de la deuda pública del año 21 la asume la Administración General del Estado con deuda pública estatal, nosotros nos quedaríamos con una potencialidad de deuda pública del 1,1% del PIB. No se trata de salir de esta crisis a costa de dejar endeudada por los siglos a las generaciones futuras. Se trata de intentar que el gasto público contribuya a ese crecimiento económico. A mediados de octubre se presentará el anteproyecto de ley de los nuevos presupuestos de Canarias. En lo que se concretan las nuevas cuentas, el Parlamento ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes para impulsar sectores claves como el turismo o la construcción. El objetivo es reducir la burocracia para facilitar, por ejemplo, la apertura de nuevos negocios o edificaciones. Todo ello atendiendo, según el Ejecutivo, a criterios medioambientales. Este decreto, que modifica también algunos aspectos de la ley del suelo, ha sido debatido con representantes de los 7 cabildos, ya que afecta a su ámbito competencial. Y cubriendo la desafección que actualmente existe entre ciudadanía y administraciones públicas, donde los tiempos o las prioridades que se marcan desde las administraciones públicas, la ciudadanía algunas veces no comparte y nos exigen otros tiempos y otras medidas. Semana convulsa en Madrid, donde el Gobierno ha decretado el estado de alarma después de que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad tumbara el confinamiento perimetral de la capital y otros 9 municipios.
Estas que ven son imágenes de este lunes. Era el primer día laborable tras las restricciones decretadas por Sanidad. La justicia entiende que esas limitaciones a la movilidad vulneran derechos fundamentales y dejó en suspenso este jueves las sanciones a los incumplimientos. Fue entonces cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió convocar un Consejo de Ministros extraordinario en el que se ha decretado un cierre no negociado con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La seguridad de las mascarillas ha sido objeto de debate desde el inicio de la pandemia. Ahora la vemos de todos los tipos, pero sobre todo de tela. Probablemente sean más estéticas, pero tengan en cuenta que Sanidad no las considera recomendables. Ya están prohibidas en centros de salud y hospitales porque algunas de ellas no llevan filtro o incumplen los requisitos de fabricación. Los hospitales de Canarias toman la misma decisión y prohíben el uso de mascarillas de tela en su interior debido a su baja eficacia. Tan solo valen las mascarillas quirúrgicas. Lo que se trata es de homogeneizar una medida preventiva que es el uso de la mascarilla quirúrgica frente a las mascarillas higiénicas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre unas y otras? La mascarilla quirúrgica es una mascarilla que está homologada, que se utiliza en los centros hospitalarios y que tiene un poder de filtración superior al 90%. Sin embargo, el poder de filtración de las mascarillas higiénicas oscila entre un 33 y un 88%. No va a tener ese poder de filtración tan elevado como podría tener las quirúrgicas. Es importante fijarse en la normativa antes de comprarlas. Con un estándar de calidad según una norma UNE, que eso está bien definido en los boletines oficiales del Estado. Porque recuerden, su uso es fundamental para combatir el coronavirus y prevenir su contagio. Jurado popular que ha juzgado la muerte de Marisol Bovet, la mujer que falleció el año pasado después de un incendio en su coche en La Laguna, ha considerado culpable a su expareja sentimental de haberla asesinado rociándola con gasolina y prendiéndole fuego. El tribunal considera que Marisol no murió como consecuencia de un accidente de tráfico, como sostenía la defensa, sino que el procesado la mató con alevosía y ensañamiento y cometió además un delito de daños y otro de maltrato animal, ya que murió también la mascota de la víctima. Las acusaciones han pedido a la audiencia de Santa Cruz de Tenerife que condenen a Juan Carlos Afonso a 28 años de cárcel. Y el hombre al que se acusa de haber matado a puñaladas el pasado fin de semana a un vecino en la Vega de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, ha ingresado en prisión sin fianza y con cargos de homicidio y robo. El detenido ha negado ante el juez ser el autor del crimen que se instruirá conforme el procedimiento de la ley del jurado. Según el periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, el arrestado es un hombre de 51 años al que se acusa de haber apuñalado y dado muerte a otro de 70 en un bloque de viviendas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha hecho la siguiente advertencia. La empresa Arbiestar no está inscrita en el registro de sociedades, por lo que no puede prestar servicios de inversores. Recordarán que la Policía Nacional investiga a esa sociedad, con sede fiscal en Tenerife, tras numerosas denuncias de clientes. El administrador de esa sociedad, Santiago Fuentes, aseguró en Televisión Canaria que no se trata de una estafa piramidal y que lo único que se había producido era un error informático. Investigadores policiales intentan esclarecer el paradero de más de 93 millones de euros invertidos en productos de dicha sociedad. Para que funcionen los centros educativos es fundamental la labor de los profesores. Ellos han conseguido arrancar un curso seguro en plena pandemia. Este lunes celebramos el Día Mundial del Docente. En Canarias hay 30.000 profesores que enseñan a 330.000 alumnos. Son el corazón del sistema educativo y si su labor implica retos diarios de por sí, se multiplican ahora en tiempos de pandemia. El Gobierno se muestra satisfecho por el inicio del curso con solo, dicen, un 0,3% de contagios. Que los niños pequeños estén en burbuja ha sido muy buena idea y que los niños mayores tengan ese 1,5 metros de distancia entre ellos y que todos tengamos mascarilla, yo creo que ha contribuido también a este resultado. Además, la sociedad en general está siendo consciente y, de hecho, las cifras ahora mismo son muy buenas en Canarias. Según el sindicato ANPE, de los cerca de 30.000 docentes en todas las islas, hay entre 2.000 y 3.000 de refuerzo por la crisis sanitaria. Demandan que se ponga en valor la figura del profesor y que aumenten los recursos. Necesitamos de más apoyo, especialmente por parte de la Administración, disponer de más medios
en los centros y que cuando hablemos de presupuesto no se vea a la educación como un gasto, sino como una inversión. Según la consejería, todos los centros tienen remanentes que afirman se van a poder reutilizar para los gastos extraordinarios que se sigan generando en las aulas para adaptarse a los protocolos de la COVID-19. Por primera vez en la historia se celebró el Día de la Patrona de La Gomera fuera de Punta Llana. El primer lunes después del primer domingo de octubre es una fecha señalada para los habitantes de esa isla que honran tradicionalmente a Nuestra Señora de Guadalupe con una misa y la procesión en la ermita. Sin embargo, la pandemia ha provocado este año modificaciones en el programa de actos. La Eucaristía tuvo que celebrarse en la Iglesia Matriz de la Asunción, en San Sebastián de la Gomera. Jamás se había suspendido, ni incluso cuando la guerra de España, ni cuando la guerra mundial. La celebración en Punta Llana siempre se había hecho este lunes, el lunes después del primer domingo de octubre. Es una misa en honor a ella, ¿no? Pero huérfana. Un poco la añoranza de esa costumbre. Utilizaron antiguos petroglifos como material para adoquinar una obra en La Palma. La Guardia Civil investiga si fue un error o una negligencia lo que provocó este enorme destrozo arqueológico. Las piedras talladas, que podrían tener más de 1000 años, estaban amontonadas en un sendero del municipio de Tijarafe. Para el Cabildo Insular dicen que los daños son irreparables. Buena parte del patrimonio arqueológico de las islas se encuentra en el Museo Canario, que expone virtualmente desde esta semana 20 piezas en 3 dimensiones. La pandemia ha obligado a los museos a digitalizar sus fondos para seguir en contacto con los visitantes. Es la primera vez que se puede ver el ídolo de Tara con tanto detalle, incluso la base inaccesible desde la vitrina. También esta lesión del fémur que acortó la pierna en 10 centímetros y que ahora casi se puede tocar y sentir su textura. Son 2 de las 20 piezas disponibles en 3 dimensiones tras un complejo proceso. Se han empleado a grosso modo 3 técnicas: la fotogrametría, el modelado 3D y el texturizado. Por medio de foto y vídeo de la pieza, desde todos los ángulos, con unos determinados software, buscando puntos de contraste, es capaz de generar un volumen tridimensional. Para cada una de ellas han empleado 5 días a tiempo completo. Se unen a las 3 momias que ya se podían ver virtualmente. En el caso de la momia, que tiene, como ustedes saben, una especie de abertura, no es un cuerpo compacto, pues se puede hasta introducirse uno, virtualmente hablando, en su interior y explorarla. También hay molinos de piedra, cráneos, tejidos o cerámicas, las más valiosas del recinto y accesibles ahora desde cualquier parte del mundo. El Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto récord, 196.000 millones de euros. Se trata del paso previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado. Pero el Gobierno ha matizado que la suspensión de las reglas fiscales para ayuntamientos y comunidades autónomas no supone una renuncia al equilibrio entre las cuentas públicas. 196.000 millones es lo que se van a poder gastar los ministerios durante 2021. Es el techo de gasto más alto aprobado hasta ahora. 20.000 millones son ayudas comunitarias correspondientes al Plan de Recuperación Europeo. Es absolutamente fundamental el poner en marcha la ejecución de todas estas inversiones lo antes posible, lo cual nos recuerda la importancia de adoptar cuanto antes, aprobar cuanto antes unos presupuestos generales del Estado para 2021. El Gobierno cree que el Producto Interior Bruto Nacional va a caer un 11% este año para rebotar después un 7% en 2021. El Ejecutivo ha suspendido las reglas fiscales para este año y el que viene, una decisión que afecta también a ayuntamientos y comunidades autónomas. La situación de pandemia es uno de los supuestos legales que lo permite. El hecho de que de forma extraordinaria este techo de gasto no esté esta vez acompañado de una senda de estabilidad no significa en ningún caso que este Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria. El Gobierno tiene previsto presentar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2021 a lo largo de este mes. Yo tenía varias preguntas. En primer lugar,
Canarias aplaude que Hacienda garantice para 2021 al menos los mismos recursos del Estado que este año, sin importar la merma de ingresos de la comunidad autónoma, que autorice gastar el superávit y los remanentes de tesorería y que dé luz verde a endeudarse hasta un 2,2% del PIB. Entiende que así todas las administraciones tienen garantizados recursos para atender la crisis económica. Mejores noticias para poder programar las cuentas del año próximo no podíamos tener. Queda ahora el trámite presupuestario, la negociación última, que son los presupuestos generales del Estado 2021, pero ya están garantizados los presupuestos de Canarias del año 2021. El presidente Torres está convencido de que también habrá presupuestos del Estado y ahí incluirán por primera vez las mejoras del nuevo estatuto. Y las leyes se tienen que cumplir. Por tanto, no hay ninguna duda que en los presupuestos del año 21 se van a contemplar el régimen económico y fiscal del Estatuto de Autonomía de Canarias. Canarias confía además en disponer de 400 millones de euros de ingresos extraordinarios de Europa. Ciudadanos no descarta sumarse al plan Reactiva Canarias que se va a debatir este mes en el Parlamento Regional. Su portavoz, Vidina Espino, se ha reunido con el presidente de Canarias. La formación naranja va a negociar incluir en ese plan más dinero para sanidad y ha insistido en que tiene muchas dudas sobre si habrá financiación suficiente para ejecutar esas medidas presentadas por el Gobierno. Que si bien hemos avanzado con el anuncio que ha hecho la ministra, todavía nos queda camino por recorrer. Hay que garantizar el REF, hay que garantizar los 1.000 millones de la sentencia de carreteras y, en todo caso, recurrir al endeudamiento, que también posibilita el Ministerio como último recurso, pero no como la herramienta principal. Una iniciativa del Parlamento de Canarias propone que se estudie la posibilidad de extender el descuento de residente a los hijos de padres separados. Sería en aquellos casos en los que se desplacen a la península para cumplir con el permiso de visitas que recoge la ley. La propuesta, promovida por el Grupo Nacionalista Canario, pretende proteger el derecho del menor a poder visitar a su progenitor y que el precio del billete no sea un impedimento. La baja incidencia acumulada de Canarias en los últimos días está abriendo mercados turísticos nuevos, como la República Checa. El director general del grupo TUI ha valorado positivamente los primeros días de operaciones con las islas. Estamos bastante optimistas porque hemos visto que la gente que han llegado al destino están disfrutando de momento y eso es importante como primera imagen que estamos dando al resto de la gente que queremos enviar. Canarias es un destino importantísimo para el turismo en invierno, para todos los grandes tour operadores, para las líneas aéreas y necesitamos contar con Canarias, pero también es importante que se levanten las restricciones desde los países de origen. Llega el Puente del Pilar y con él las primeras reservas en el sur de Tenerife. Algunas cadenas hoteleras estiman un 50% de ocupación. Recibirán en su mayoría a turistas locales. Y si fuéramos capaces de recuperar de nuevo al cliente alemán y cliente inglés, que lógicamente se les echa de menos, pero es cierto que de momento estamos agradecidos al cliente belga, al cliente polaco y al cliente nacional, y el cliente local, ¿no? Que son los que nos están hoy por hoy salvando un poco las ocupaciones, ¿no? Los empresarios acogen como una gran noticia la iniciativa de que TUI opere de nuevo con Canarias y esperan que el número de turistas alemanes en las islas aumente. El nivel de ocupación de esas plazas es muy bajo, pero esperemos que esa iniciativa también contagie desde el punto de vista positivo, anime a otros operadores, a otras líneas alemanas y que permita cuanto antes pues empezar a incentivar el mercado alemán y que efectivamente pues podamos tener una demanda mayor en las próximas semanas y meses. Las reservas de última hora están siendo las protagonistas en esta pandemia, por lo que la ocupación para el Puente del Pilar podría variar. Absuelto el profesor de un centro de infantil y primaria de Las Palmas de Gran Canaria. La Fiscalía pedía 10 años de cárcel para él por abusos sexuales a 2 de sus alumnas. El tribunal considera que los hechos no fueron probados en el juicio. La sentencia, aunque es recurrible, deja libre de cargos al profesor que durante el juicio manifestó que había vivido un calvario por unas falsas acusaciones. Se esperaba una lluvia intensa este martes en Canarias, pero las predicciones no llegaron a ser del todo precisas. Las nubes descargaron agua fundamentalmente en las islas occidentales. Allí se vieron las primeras gotas de este otoño.
los palmeros volvieron a sacar el paraguas. Casi se puede considerar que es un milagro de la Virgen de las Nieves, porque la verdad que llevamos bastantes años de sequía. Concretamente casi 9 años. Y que llueva más. Y ojalá lo haga como en San Andrés y Sauces y la zona del aeropuerto en Mazo. Fueron los puntos de España donde más agua cayó. Viene bien para la tierra, para el campo, para limpiar la atmósfera. Muy agradecidos también los serreños. Estamos esperándola como agüita de mayo, pero ha llegado en otoño. Y lo hizo sobre todo por el norte de la isla. Toda una bendición para agricultores y ganaderos. La gente que tenemos animales lo estamos pasando mal. Y cada día peor, y si no llueve... Respiro en forma de agua también en La Gomera. Sobre todo por los embalses que están todos vacíos, ¿no? Lluvia y también niebla la que acariciaba el Garajonay en esta estampa otoñal. En Santa Cruz de Tenerife muchos paraguas en mano para las primeras gotas del otoño, mientras algunas desempolvan ya la colección otoño-invierno. Más nubes que lluvia fue lo que se vio en Gran Canaria. Nada, está todo seco. Y las presas todas vacías. Esta, la de Chira, está solo al 8% de su capacidad. En Lanzarote los cielos permanecieron prácticamente despejados. La baja subtropical apenas dejó unas gotas de agua. Y en Fuerteventura, ni eso. En su lugar, algo de viento y cielos nubosos. Luto en Fuerteventura por la muerte del médico Arístides Hernández Morán, que falleció en la madrugada de este martes a los 94 años. Hernández Morán contaba con numerosos reconocimientos sociales e institucionales por su labor médica y social durante décadas. Reconocido como hijo adoptivo de Puerto del Rosario y de Fuerteventura, fue premiado también con la Medalla de Oro de Canarias en 2010. El Cabildo de Fuerteventura ha lucido sus banderas a media asta en señal de luto. Y arrancó en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria la 24ª edición del Festival Te Mudas. Lo hizo con retraso por culpa de la pandemia, pero apostando por la producción local. El estreno de Informe Lope, de la compañía tinerfeña Morfema, rompió el hielo con una mirada contemporánea y feminista de la obra de Lope de Vega. Este viernes se le sumó la comedia La maldita puerta de una casa encantada, de los jóvenes gran canarios anartistas. Las entradas para estos dos primeros espectáculos se agotaron en pocas horas. Si se ha llenado tan rápido ha sido también por eso, porque el público no ha tenido miedo de decir que esto puede ser un lugar de encuentro, que es la mayor maravilla que como actores para nosotros se nos puede ocurrir un piropo mejor, pues sin duda sería ese. El mantenimiento de la cultura, no solamente ya por un enriquecimiento propio, sino porque la sociedad no se puede permitir esa carencia, que es responsabilidad de todos, pues de alguna manera se está cumpliendo. Seguimos con más estrenos teatrales porque también se inauguró esta semana la temporada del Pere Galdós con El último viaje de Galdós, otro homenaje a nuestro escritor universal en el centenario de su muerte. La obra se ha gestado con la participación del público y permite a los asistentes recorrer rincones del recinto donde se desarrollan las escenas. Estamos en el foso del Teatro Pérez Galdós, donde se desarrolla una de las escenas de El último viaje de Galdós. El gallinero, la sala de ensayo, la parte oculta del escenario son otros de los lugares habitualmente desconocidos que irán recorriendo grupos de espectadores de 30 personas. Hacemos un recorrido por los delirios de un Galdós muy viejo, al borde de la muerte, ciego, donde en sus últimos minutos, a través de una ouija, hacen un encuentro con los espíritus, convocan a los espíritus y aparecen los espíritus de las mujeres que marcaron su vida. Forma parte del Laboratorio Galdós, un proyecto en el que participa Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de la capital y de Agüimes. Para el resultado final se ha tenido en cuenta la opinión del público que ha interactuado en pases especiales. Genera una vinculación, no con nuestro proyecto, sino entre el arte, entre la creación artística y la ciudadanía, que para nosotros está abriendo una puerta que no tenemos ni idea hasta dónde nos puede llevar. Nos está abriendo una puerta que estamos descubriendo día a día, hasta en la propia reformulación del ensayo de error. Este singular texto abre la temporada del teatro y lo hace en fecha. Recuerdan además que es seguro acudir al cumplirse estrictamente los protocolos sanitarios. Crear 800.000 empleos en 3 años. Ese es uno de los objetivos del plan de inversiones asociado a los fondos europeos. Fue presentado este miércoles por el presidente del Gobierno de España.
Pedro Sánchez espera que esa inyección económica asociada a los primeros 72.000 millones que vendrán de Bruselas impulse una nueva modernización del país. El 70% de los recursos del plan de recuperación se destinará a la transformación energética y digital. Así lo ha explicado hoy Pedro Sánchez. Se trata de crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos en un mundo que ha cambiado completamente. Una forma de crecer mucho más fuerte y justa, más competitiva, pero también más sostenible. El Gobierno quiere concentrar el esfuerzo de movilización de los fondos europeos en los 3 primeros años con 72.000 millones, lo que permitirá un aumento de 2,5 puntos del PIB y creará 800.000 empleos. Con este plan de recuperación, el PP teme que Sánchez replique el plan E de Zapatero y advierte: aquí lo importante no son las cifras, aquí lo importante es a qué se va a destinar ese dinero. Tenemos la experiencia y todos nos acordamos del plan E de José Luis Rodríguez Zapatero, 100.000 millones de euros en rotondas prácticamente. Respecto a la cohesión social y territorial, se propone la creación de 200.000 plazas de formación profesional, buena parte de ellas en municipios de menos de 5.000 habitantes, y un plan de choque contra la despoblación. Empresarios, comerciantes y hosteleros esperan que las medidas fiscales que estudia implantar el Gobierno no afecten al bolsillo del consumidor medio. En general, todo anuncio de incremento de la presión fiscal es recibida con recelo, especialmente por parte de los agentes económicos, y tal vez no se realice en el mejor momento. Recordemos que estamos en una situación excepcional de aumento de desempleo, de miles de personas que se encuentran afectadas por un ERTE, y además mandan un mensaje a familias y operadores económicos negativo, y puede que con ello se retraiga aún más la actividad y el consumo. Lo cierto es que la pandemia ha obligado al Estado a gastar más recursos públicos y ha generado una merma de ingresos que dificulta el proveimiento de servicios a la sociedad. Es necesario, dicen, por lo tanto, subir algunos impuestos. Además, se ha incrementado el ahorro, aunque no en todos los casos. Estamos gastando igual, nosotros somos 4 en casa y gastamos hasta más. Yo creo que la persona que quiere salir, va a gastar, siempre y cuando se tenga fondo monetario. Los comerciantes temen que se reduzca el gasto. Yo creo que la gente está ahorrando, la verdad. Yo creo que la gente en sí estos meses se ha notado un gran cambio. Ha bajado mucho la clientela, sobre todo aquí en las terrazas. Estos meses, fatal. De momento no se sabe de forma oficial cómo va a ser esa subida de impuestos, aunque sí parece que va a afectar a sectores privados de la sanidad y la educación y a las rentas más altas. El juez del caso Villarejo ha pedido al Tribunal Supremo investigar al vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Lo hace en relación al robo del móvil de su ex asesora Dina Busselham. El magistrado considera que Iglesias intentó lograr algún tipo de ventaja electoral ante las elecciones generales de abril de 2019. Se ha tenido que elevar su petición al alto tribunal al no poder imputarle por tratarse de un aforado. Reunión entre el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, María Australia Navarro. Sobre la mesa, el plan Reactiva Canarias. Torres ha intentado solventar las dudas del PP, que junto con Ciudadanos es el único partido que no ha firmado ese documento. Según el presidente, el uso del superávit, los remanentes y el endeudamiento eliminan cualquier duda sobre la financiación de este plan, que no convence a los populares. Un ejercicio de voluntarismo por parte del Gobierno de Canarias, pero que carece de compromiso político y de garantía financiera por parte del Gobierno de la Nación. He explicado aquellas dudas que pudieran tener, les he invitado a que lean el documento con detenimiento, a que abran el enlace en la que aparecen todas las fichas financieras del año 2020. Bien, le he dado algunas explicaciones sobre el año 21, 22 y 23, los fondos europeos y también las partidas que tenemos previstas para esos años de acuerdo a los presupuestos generales del Estado y a los de Canarias. Este año es especialmente importante vacunarse de la gripe, sobre todo en los grupos de riesgo. Para la campaña 2020, Canarias contará con un 58% más de dosis que en el año pasado. Las vacunaciones se van a realizar con cita previa.
Este año más que nunca es fundamental que los grupos de riesgo se vacunen de la gripe. Son unas 380.000 dosis que se van a repartir por toda Canarias. Si el año pasado se dio cobertura a la mitad de los mayores, en esta campaña el objetivo es llegar al menos al 75%. Teniendo en cuenta que la capacidad productiva de vacunas es la que hay, no hay más, hay que establecer criterios de priorización en función a requisitos de salud pública. Estamos hablando de subir 20 puntos de cobertura en población anciana, pero claro, estamos en el escenario en el que estamos ante un escenario muy complicado, inédito. Para ello se hará un esfuerzo informativo y se citará a los pacientes solo con cita previa. Habrá además pasillos específicos y seguros en los centros de salud para evitar poner en riesgo a los más vulnerables. Tienen el deber de vacunarse, por cuanto además van a permitirnos quitarle sobrecarga al sistema hospitalario a la hora de poder discernir con claridad cuando es un caso de gripe o un caso de COVID. Y evitar las muertes. El año pasado hubo 36 fallecidos en Canarias por este virus estacional. El objetivo ahora es además evitar así las graves consecuencias de la convivencia de la gripe con la COVID-19. Comienzan en Tenerife los trabajos de excavación del doble túnel de Erjo. Será el más largo de Canarias con unos 5 kilómetros de longitud y va a estar listo en 32 meses. Los operarios van a trabajar en turnos de 24 horas para ultimar así el cierre del anillo insular. Con este enlace entre el Cot de los Vinos y Los Realejos, ese túnel tendrá 2 carriles en cada sentido, con capacidad para un tercer carril si fuera necesario en el futuro. Pero el objetivo que perseguimos de la Consejería es intentar en esta legislatura poner en marcha y cerrar el anillo insular de Tenerife, que es lo más importante para eso. Eso junto con invertir en la Tenerife 1 y la Tenerife 5, que son en este momento las 2 vías muy importantes, clave para mejorar y para acabar con los problemas de movilidad que tiene en este momento la isla. Comunicar el sur con el norte no solo es una cuestión de justicia, no es una cuestión solo de movilidad, es una fórmula también de equilibrio económico en la isla. Y eso es fundamental para el Cabildo Insular. En Gran Canaria ya hay sentencia por el caso de abusos a un menor en Arucas. El propietario del gimnasio de taekwondo, Jodori, ha sido condenado a 11 años de prisión al considerarse probado que abusó de manera continuada en 2018 del pequeño, que tenía 9 años. Vicente Castellano llevaba ya 2 años en prisión y la justicia le ha impuesto también 15 de alejamiento de la víctima y el pago de una indemnización de 40.000 euros a la familia. Los trabajadores de guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria anunciaron este miércoles una huelga para la noche de Halloween. Entre los motivos, el aumento en las agresiones que están sufriendo sus vehículos. Un ejemplo lo encontrábamos esta misma semana. Este grupo de jóvenes lanzaba piedras a una guagua de la línea 22 a su paso por el barrio de La Paterna. Los hechos ya han sido denunciados y el ayuntamiento trabaja para identificar a los agresores. Por primera vez en Europa han nacido dragones de mar. Concretamente 24 ejemplares lo han hecho en el acuario Poema del Mar, en Gran Canaria. Estas que ven son las crías más pequeñas, apenas miden 1 centímetro y también son las más mimadas de todo el recinto. La especie es originaria del sur de Australia y requieren unos cuidados muy específicos. Son sensibles a las luces, ruidos y vibraciones. Tienen un cortejo muy peculiar, se emparejan y hacen una danza imitándose el uno al otro y van subiendo en círculo hasta 3 metros de altura. Los dragones de mar son de la familia de los caballitos de mar y son muy delicados. Viven en el sur de Australia, desde Sydney hasta Perth, y la verdad que allí son toda una joya. Y la cosa va de dragones, porque también queremos mostrarles otro animal que se han dejado ver estas últimas semanas en Canarias, especialmente en las costas del sur de Tenerife. Se trata del dragón azul, un diminuto ejemplar de babosa marina que llega a los charcos por las corrientes marinas. Se alimenta de la carabela portuguesa, siendo capaz de acumular su veneno. Aunque aparentemente sea un animal simpático, hay que tener cuidado, ya que podría producir urticarias y otras afecciones más graves. Es un animalito bastante común aquí en las islas, aunque la población de a pie pues no lo conozca, ¿no? Es un poquito la idea de esta publicación, ¿no? Es de dar a conocer este animal, porque al final está al alcance de cualquier familia que vaya a la playa y de los niños que están en los charcos, ¿no? Por lo cual es un animal, aunque sea muy pequeño y bonito,
En algunos casos pues puede ser peligroso, sobre todo para los niños, porque tiene una célula urticante. Puerto del Rosario celebró este 7 de octubre su Día Grande. A falta de la procesión en honor a la Virgen, los devotos sí tuvieron su celebración religiosa. Pudieron estar de forma presencial en la misa en honor a la patrona, eso sí, con aforo limitado. Tan solo 62 personas pudieron acceder al templo, cumpliendo con todas las medidas de seguridad establecidas. $200.000 trabajadores de Canarias han estado acogidos a los ERTE desde que empezó la pandemia. Ahora mismo son unas 85.000 las personas que desde este jueves saben que si la situación económica no mejora, sus ERTE seguirán vigentes más allá del 31 de enero. Lo ha asegurado el ministro de Seguridad Social en su visita a Canarias. En este primer día en Canarias, la agenda de José Luis Escrivá se ha centrado en la parte económica. Con el presidente Torres y las consejeras de Economía y Turismo, ha conocido ante patronal y sindicatos cómo se negoció la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, que llegaron a afectar a más de 200.000 trabajadores en las islas. Es muy importante, y lo es, la posible prórroga después del 31 de enero para Canarias por la afección que tiene el sector de la hostelería, el sector del turismo. Y como ya en su momento hice declaraciones públicas, reconocerle en este caso a los agentes firmantes el consenso en épocas difíciles. Una reunión tras la que el ministro reconoció que Canarias necesita medidas específicas y puso fecha al cobro del ingreso mínimo vital. Estamos con niveles de actividad muy inferiores y eso requiere una acción pública muy determinada. El mes de octubre, unos 6.000 hogares, unas 25.000 personas ya van a recibir el ingreso mínimo vital en Canarias, y en los próximos meses podremos extender ampliamente este número. Este viernes en Gran Canaria y el sábado en Fuerteventura, el ministro conocerá de cerca la realidad de las personas que llegan de forma irregular a nuestras costas. José Luis Escrivá, también ministro de Migraciones, ha visto en persona cómo llegaban hasta el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, los últimos 90 migrantes rescatados en aguas cercanas a Canarias. Se suman a los otros 400 que han arribado a las islas en 15 pateras en las últimas horas. La Comisaría Europea de Interior considera que este ritmo de llegadas es insostenible y el propio Escrivá ha reconocido que la capacidad de acogida es claramente insuficiente. El Parlamento de Canarias ha aprobado el dictamen del proyecto de ley sobre medidas sociales urgentes para atender a las personas vulnerables por la pandemia. El proyecto contempla un segundo pago del ingreso canario de emergencia que va a duplicar su cuantía. También se flexibilizan los requisitos para acceder a las PSI, la Prestación Canaria de Inserción. Las personas que vivan en viviendas protegidas por el Gobierno de Canarias seguirán exentas de pagar las rentas. El proyecto de ley aún debe ser aprobado en el Pleno. Y este logotipo que ven es la imagen conmemorativa del 40 aniversario del parlamentarismo en Canarias. En diciembre de 1982, el Pleno del Parlamento se reunió por primera vez en la conocida como legislatura provisional. La presentación de este logo es el primero de los actos programados para recordar esa fecha, clave en la vida democrática del archipiélago. Si echamos la vista atrás, creo que podemos coincidir en que han valido mucho la pena estos 40 años de parlamentarismo. Han cambiado la vida social, la vida política, la vida cultural de nuestra tierra y ha dado lugar a una nueva generación de canarios y canarias que han vivido, que viven, que se han desarrollado, que se desarrollan en plena libertad y en plena, digamos, vida democrática. Más del 60% de los alemanes considera que Gran Canaria es un destino seguro para pasar sus vacaciones. La importancia de ese mercado ha quedado reflejada. Lo ha hecho en el encuentro entre el ministro de la Embajada Alemana en España y el presidente del Cabildo, Antonio Morales. Ambos mandatarios han analizado la situación y las posibilidades de reactivar cuanto antes el flujo de turistas alemanes con seguridad. Gran Canaria es un destino seguro.
Pero es necesario que las administraciones públicas, el gobierno alemán, gobierno de España, gobierno de Canarias, el propio Cabildo, establezcamos mecanismos de coordinación que nos permita avanzar en transmitir esta seguridad. Poder otra vez tener aquí muchos alemanes que a muchos les encanta Canarias y no desean otra cosa que volver de forma segura y para pasar sus vacaciones aquí. Con 25 comercios y 17 artesanos comienza a funcionar en La Gomera la primera plataforma insular de ventas online que pone en marcha el Cabildo. Sin gastos de envío, ni para el cliente ni para el empresario, esta nueva web cuenta con una campaña de marketing digital que se va a prolongar hasta el verano de 2021. Busca impulsar el sector comercial y artesanal de la isla, potenciando la marca Gomera. La institución insular va a asumir los gastos de envío a través de correos. Y en El Hierro se está de enhorabuena porque en este 2020 han nacido en cautividad más ejemplares de lagarto gigante que nunca. Entre agosto y septiembre de este año han eclosionado 112 crías de ese animal endémico. Es una cifra récord desde que se conserva esta especie y sus nuevos miembros serán puestos en libertad a partir de los 3 años. A ello contribuyeron seguramente el desaparecido Juan Pedro Pérez, Perico, una de las personas más vinculadas a la protección de esta especie en la isla del Meridiano. Un compañero que nos abandonó este año y que nos ha dejado un profundo vacío, que no podemos olvidar desde esta institución, que merece un homenaje. Ahora mismo están en periodo de cuarentena y van a ser desplazados una vez un poco determinemos que no hay ninguna amenaza, entre ellos que no haya comportamientos agresivos o que todos avancen, que no haya enfermedades, un poco se trasladarán a la finca de los palmeros. Allí normalmente siempre hay mortalidades que superan el 10%. Santa Cruz de Tenerife tiene nueva reina, Sara Cruz Peja. En representación del centro... Esta imagen no la veremos el año que viene. Las condiciones sanitarias han obligado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a suspender el carnaval de 2021 porque la pandemia hace imposible un carnaval con gente en la calle. Este sonido e imagen no se repetirá, al menos en febrero de 2021. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife queda suspendido. Santa Cruz de Tenerife no celebrará la próxima edición del Carnaval en el formato en el que hemos estado acostumbrados a celebrarlo durante 60 años. La situación sanitaria hace que su celebración sea imposible. Nuestro carnaval es el carnaval del acercamiento social. Es el carnaval de las miles de personas disfrutando en la calle. Y eso ahora mismo, con la pandemia, con la crisis sanitaria, no es posible. Pero las partidas presupuestarias para los grupos del carnaval se mantienen. Tener el tejido asociativo, estamos hablando de más de 90 grupos, en torno a 5.000 personas directamente que participan y una industria muy importante que hay detrás de ella. Estar preparados para, en cuanto se den las condiciones sanitarias adecuadas, utilizar el carnaval como elemento de dinamización y recuperación. Habrá una gala homenaje y actividades retransmitidas en medios audiovisuales, pero 2021 no tendrá reina. Su propio centro, efectivamente. El Gobierno de Canarias ha establecido desde este viernes la obligatoriedad de acudir a los centros sanitarios con mascarilla higiénica o quirúrgica y la prohibición de no fumar en la vía pública mientras se camina, medidas que se activan al no poderse garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad. Las islas han registrado 186 casos nuevos este viernes y un fallecido más, por lo que ya son 242 las víctimas mortales por la COVID en el archipiélago. 6.668 personas son casos activos en las islas, 45 menos que hace 24 horas. A pesar de que las cifras mejoran, desde el Ejecutivo invitan a no bajar la guardia. Estamos por encima de 41, pero no llegamos a 42. Este es un dato bueno. Tenemos un fin de semana largo, sábado, domingo y lunes. Y debemos decir con claridad que hemos constatado
Preocupación por el hecho de que estas jornadas festivas de no trabajo puedan propiciar una relajación del cumplimiento de las normas. La comunidad científica lleva alertando desde finales de enero de la transmisión por vía aérea del COVID-19. Ahora, con una carta publicada en la revista Science, quieren presionar para que la OMS lo reconozca y cambien las recomendaciones. Aseguran que las partículas que se liberan al hablar, respirar o toser permanecen en el aire durante minutos u horas. Este es un virus que se transmite en interiores, incluso con mascarilla. El aforo tiene que ser mínimo, la separación máxima, la higiene máxima. Los espacios tienen que estar altamente ventilados. Aire acondicionado es un alto transmisor. El reto, dice, es anticiparse y realizar el mayor número de PCRs posibles. El problema son los asintomáticos, que son los que se encargan de mantener ese flujo del virus en la sociedad, esa transmisión. Entonces me tengo que adelantar por sectores económicos. Tengo que poner toda una logística, toda una estrategia de búsqueda. Son enfermedades de nuestro tiempo que tienen que ver con la globalización, el cambio climático y la superpoblación, el negocio y el turismo de masas a nivel global. No es una enfermedad pasajera. Por eso hay científicos que aconsejan evitar los espacios cerrados. La OMS y el propio Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de España afirman, sin embargo, que no hay evidencia científica de ello. Un 16% de la población canaria vive en situación de pobreza severa. Intentan vivir con menos de 500 euros al mes, pero el perfil del demandante de ayuda cambia. Ahora también tocan en la puerta de las ONGs familias con miembros en un ERTE. Marina tiene 43 años, una hija de 14 y es una de las más de 590 personas que han sido desahuciadas en Canarias durante este año. Teniendo aún así un certificado de vulnerabilidad y de riesgo social. Yo durante 17 años he ejercido la profesión de abogada por circunstancias de principios y de enfermedad avenida. Tuve que dejar la profesión. Vivía en una casa de alquiler, ahora está en búsqueda de trabajo y ha sido acogida por sus padres. Marina es una de las caras de esas miles de personas que viven al límite en Canarias. En Cruz Roja siempre hemos atendido a personas que están en situación de vulnerabilidad, principalmente familias monomarentales, y ahora se nos ha unido un nuevo perfil, ¿vale?, de personas que viéndose afectadas a nivel laboral por los ERTEs o por la interrupción de su trabajo como autónomo, pues se han visto en una necesidad de pedir ayuda. Por ejemplo, en el municipio Gran Canario de Arucas, que cuenta con 38.000 habitantes, la petición de ayuda se ha disparado. Un 40% más de solicitudes que en fechas del año pasado. Sobre todo para alimentos y pagar el alquiler. Recurren a servicios sociales y también a entidades bancarias, entre otras cuestiones, para aplazar el pago de la hipoteca. Este tipo de moratoria comercial al que te ofrece el banco puede suponer un gasto extra de en torno a 2.000–3.000 euros. Si se opta por recurrir a las facilidades de pago que ofrecen los bancos, se recomienda informarse en profundidad sobre las condiciones de devolución del dinero prestado. Después de 4 jornadas de juicio, llegó el momento de escuchar al médico que presuntamente añadió patologías inexistentes al historial clínico de su exmujer para obtener la custodia de la hija de ambos. El acusado negó que esas patologías, que no constaban antes de separarse de su mujer, fuesen falsas. Llegó la declaración del médico al que piden 5 años de prisión. Presuntamente añadió ilícitamente un trastorno esquizoide de la personalidad y otro de personalidad narcisista en el historial clínico de su exmujer. ¿Los 2 diagnósticos introducidos son falsos? En absoluto son falsos. Vamos a ver, yo lo que hice aquí, tirando del pasado de la historia clínica, fue ponerle primer apellido y segundo apellido a lo que ya tenía nombre. Ella arrastra de atrás trastorno de personalidad crónico, trastorno depresivo de personalidad, trastorno histriónico de la personalidad desde el año 2006. Según el fiscal, el doctor Sergio Hernández, con esas modificaciones pretendió conseguir la custodia de la niña de ambos. Consideran clave el momento en el que añadió esas nuevas patologías. Actualicé lo que ya tenía ella. ¿Cuándo se separaron? Una parte de la historia clínica la actualicé y tuve que hacer más cosas porque no había actualizado, no había volcado datos de analítica. Si yo una historia clínica no la tengo completa, el siguiente médico que coja el testigo, ¿cómo va a seguir el hilo de eso para poder decidir lo que él quiera decidir? El juicio ha quedado visto para sentencia, aunque no será la última vez que la denunciante visite una sala judicial. Tiene pendiente otra causa, pero en esta ocasión como acusada.
Le piden 4 años de prisión por presunto fraude a la seguridad social. Todos los barrios esconden rincones interesantes que a veces pasan desapercibidos. Es precisamente lo que intentan evitar unos jóvenes que han ideado el proyecto Ventanas Interiores. Se trata de un mapa virtual de Las Palmas de Gran Canaria creado con imágenes que pueden enviar los propios ciudadanos. Este es el barrio del Risco de San Nicolás y así se ve a través del proyecto Ventanas Interiores, que busca ahondar en la imagen de estos núcleos de población. Que cada uno pueda expresar su propia mirada, a la vez que sea un espacio para la memoria audiovisual del lugar. Al entorno de la playa de la Laja, por ejemplo, pertenece este túnel donde también transcurre la vida cotidiana del lugar. Son visiones alternativas de diferentes espacios aunadas en un proyecto abierto a la ciudadanía. Cualquier persona que tenga interés en el audiovisual puede enviarnos su pieza y que forme parte de ese mapa, ¿no? Los vídeos deben durar entre 1 y 2 minutos con un plano fijo y cierta calidad artística. En ese sentido, este proyecto busca reflexionar sobre nosotros mismos a través de esas piezas audiovisuales. Los creadores del proyecto ya están recibiendo material y a final de año esperan llenar de imágenes este mapa virtual de Las Palmas de Gran Canaria. Vemos ahora temas de interés para la comunidad sorda canaria. Tiempo de la agenda semanal. La Fundación 11 ofrece junto a CRUE Universidades Españolas 300 becas de prácticas para universitarios con discapacidad. La convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de noviembre y cada beca está dotada de 1.800 euros. El periodo de las prácticas será de 3 meses consecutivos, ampliable a 6 a instancias de la empresa. Más información en www.becas.fundacion11.es. El 14 de octubre a las 5 de la tarde, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias, junto a la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Tenerife y la Asociación de Personas Sordas de esta isla, ha organizado una charla taller que ahondará en los beneficios que aporta en las personas mayores un adecuado entrenamiento cognitivo. La actividad es gratuita y se puede asistir de manera virtual o presencialmente. Las inscripciones, que se cierran el 12 de octubre, se pueden hacer enviando un correo electrónico a vidasor@fasicam.org, un WhatsApp al 638-863-807 o a través de un enlace facilitado en la página de Facebook de la Federación. El Parque Antonio Gómez Felipe en los Llanos de Aridane acoge este domingo desde las 11 de la mañana diversas actividades dentro de las jornadas La Voz de la Mujer, que se están desarrollando este mes en la isla de La Palma, que culminan el 25 de octubre. Por la mañana está previsto un encuentro del Club de Lectura y Recomendaciones Literarias. Ya por la tarde habrá taller de canto, un homenaje a las mujeres del pueblo, y a las 9 se cierra el día con el humor de Carmen Cabeza. Todas las actividades cuentan con intérprete en lengua de signos española. Pueden ampliar información en la página web www.lavozdelamujer.org. El sábado el cielo estará nuboso en el norte y este de las islas de mayor relieve y no son descartables algunas gotas a primera hora en las medianías del nordeste de La Palma o de Tenerife. En el resto del archipiélago veremos algunas nubes matinales que van a dejar paso al sol antes de mediodía. Las temperaturas máximas van a oscilar entre 24 y 29 grados. El viento alisio soplará moderado. El domingo el ambiente estará soleado. Por la mañana habrá nubes bajas en la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve. No notaremos cambios importantes en las temperaturas, aunque van a tender a subir en las medianías y zonas altas. El viento será moderado de nordeste en la costa y del este y del sur en parte de las medianías y las cumbres. En el mar, este fin de semana habrá olas de 1 a 2,5 metros de altura. La Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria acogió este martes el recital A la dulce risa del alba del prestigioso compositor Mateo Romero, más conocido como Maestro Capitán. Fue interpretado por la agrupación Las Hespérides, que repasó las piezas más representativas que se escuchaban en la corte madrileña en el siglo XVII. Así nos despedimos por hoy, recordándoles que pueden seguir informados en nuestras redes sociales y en rtvc.es. Les esperamos el sábado que viene. Buen fin de semana.